Yo creo que de una manera muy especial, y es lo que siento, Dios esta mañana ha hecho coordinar todo en un sentido muy especial. Yo creo que no en vano estamos haciendo este culto hoy con este énfasis misionero. Ustedes saben, nos gusta hablar de misiones. Nos gusta escuchar acerca de misiones y de pronto hasta nos parecemos a Marta, esperando que el Señor nos llame. Y mientras otros están ocupados en la obra, nosotros esperamos que el Señor nos llame y nos preguntamos: ¿cuándo me va a llamar Dios? ¿Cuándo me va a usar Dios? Yo esta mañana quiero hablarles, iglesia. Quiero hablarles acerca del tema resurrección y misión. Y quiero ayudarles a ver un poquito la relación que hay entre el hecho de la resurrección de Jesús, que aparece en los 4 evangelios, en todos los 4 evangelios, la relación que hay entre esa narrativa, lo que nos dice Lucas en Hechos 1 y 2 y lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Hay una profunda relación entre esos tres textos con respecto a la resurrección y la misión. Últimamente yo he estado hablando mucho de los Hechos y en verdad pues es uno de los libros del Nuevo Testamento que de pronto más suelo mirar, tal vez por toda la acción, la dinámica que hay en ese libro. Así que en el transcurso de la enseñanza de la palabra esta mañana, del mensaje, voy a irles diciendo qué textos miramos, pero tengan su Biblia abierta allí en Hechos capítulos 1 y 2, del que ya hemos hablado otras veces, pero hoy quiero mostrar de pronto otras cosas. Hechos capítulos 1 y 2. Esperemos que aparezca la primera diapositiva. La primera persona que vio a Jesús resucitado fue María Magdalena. Y en el contexto de los evangelios, porque María Magdalena no se menciona sino ahí en los evangelios, María Magdalena no es, digamos, muy relevante en el contexto cultural de ese Israel del tiempo de Jesús, porque María Magdalena había sido poseída por demonios, tenía reputación de haber sido una ramera y también era una mujer, y eso era algo sumamente complejo, ser mujer en ese contexto cultural. Pero en ese encuentro de María Magdalena con el Cristo resucitado, hay una relación espiritual muy profunda, porque ante ella está el Cristo que ahora representa la vida que ha triunfado sobre la muerte.
Y eso es un hecho inmensamente relevante. La muerte triunfa, perdón, la vida triunfa sobre la muerte. Y allí está ante sus ojos, palpablemente ante ella. Pero allí está también María, que llora y llora y llora a la puerta de la tumba. Y aún viendo la tumba vacía, ella no alcanza a dimensionar la resurrección de Jesús. Yo a veces me pregunto si hoy la iglesia logra o ha logrado dimensionar el hecho grandioso de la resurrección de Jesús. Y sobre todo el hecho de que Jesús se levantó de la tumba y está vivo. Amén, hermanos. Jesús vive. Y si mi fe no me engaña, yo estoy seguro de que cada vez que nos reunimos aquí, sea pocos o sea muchos, sea que llenemos este lugar o no, cada vez que nos reunimos para adorar, para celebrar, el Cristo vivo está en medio de su iglesia. Entonces, a raíz de ese encuentro de María con el Cristo resucitado, María va y hace algo muy valiente. Algo muy valiente hace María. Ante la comisión que Jesús le encarga, ve y dile a mis hermanos que yo resucité y que espero encontrarme con ellos. Entonces María va y le anuncia a un grupo de hombres escondidos en una casa, llenos de miedo, para quienes también todo se había derrumbado, todo se había venido abajo. Y dice Juan que ella corrió allí donde los discípulos estaban y les dio la noticia. Les dio la noticia de que había visto al Señor y que Él le había hablado y le había dicho las cosas que ahora ella va y les comunica. Ese mismo patrón que nosotros encontramos en el encuentro de María Magdalena con Jesús, con el Cristo resucitado, ese mismo patrón lo encontramos en Hechos, en el libro de los Hechos. ¿Y saben por qué? Porque en el libro de los Hechos nosotros nos encontramos con una comunidad que encarna la vida de Cristo. Una comunidad de hombres y mujeres como ustedes y nosotros, como nosotros hoy, que encarna la vida de Cristo. Y cuando hablo de la vida de Cristo, no me refiero a la historia de la vida de Cristo. Nosotros todos conocemos, quizás en muchos detalles, la historia de la vida de Cristo. Eso es indudable. Pero de lo que estamos hablando es de lo que el apóstol Pablo llama el espíritu de vida en Cristo Jesús. En Romanos 8:1. El espíritu de vida en Cristo Jesús. Una expresión que la Nueva Traducción Viviente traduce como el espíritu que da vida. El espíritu que da vida. O mejor, el hálito de la vida de Dios. El hálito de la vida de Dios. El concepto de encarnar es muy importante aquí, porque encarnar significa materializar algo. Por ejemplo, Jesús dijo que Dios es espíritu, o sea, Dios es inmaterial. Pero Dios se materializó al hacerse hombre.
Dios se materializó al hacerse como nosotros, se encarnó. Dios se encarnó en Cristo para venir al mundo. Pero encarnar también significa asumir un quehacer con una profunda convicción que me mueve, con una dedicación que me compromete, con base en un modelo que observo. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de que al encarnar la vida de Cristo, la iglesia comenzó a hacer lo que Jesús haría. La iglesia comenzó a hacer lo que Jesús haría. Entonces la pregunta es, ¿qué era lo que los movía? Algo tenía que estar moviendo esa iglesia para hacer lo que Jesús haría. La misión de la iglesia que encontramos nosotros en el libro de los Hechos es motivada por el Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado es quien viene a encarnarse en la vida misma de la iglesia. Espero que me estén siguiendo el punto. El Cristo resucitado viene y se encarna en la misma vida de la iglesia. Hay una relación entre la resurrección y la misión. La iglesia que encontramos en Hechos 1 y 2 llegó a ser una iglesia viva. Una iglesia viva. Porque el Cristo resucitado se había encarnado en ella. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Entonces, de allí nosotros nos encontramos con tres características de una iglesia viva, que ha encarnado al Cristo resucitado. Cualquier persona, o si nosotros hubiéramos tenido oportunidad de ir a una reunión de esa iglesia, o de haber participado en las actividades de esta iglesia, o de haber formado parte del ministerio de esta iglesia de la que les estoy hablando, nosotros nos habríamos encontrado con que realmente allí estaba presente Cristo en lo que esa iglesia hacía. En lo que esa iglesia hacía. Ellos adoraban, ellos aprendían de la vida de Cristo, ellos aprendían de la doctrina cristiana, ellos tenían comunión los unos con los otros, pero ellos también evangelizaban, ellos también anunciaban a Cristo, ellos también se proyectaron misioneramente y comenzaron a invadir el mundo a través de las misiones para llevar a Cristo. Nosotros no podríamos menos que decir, al ver cómo aquella iglesia estaba integrada en una vida o en un ministerio dinámico, creciente y que avanzaba y que producía fruto, no podríamos menos que decir, caramba, realmente Cristo está aquí. Cualquier persona que hubiera llegado a esa iglesia y se hubiera sentido aceptada, ministrada, ayudada, levantada, encaminada, ayudada a crecer, no habría podido menos que decir, caramba, Cristo realmente está en esa iglesia. Entonces, esa iglesia nos enseña tres características de una iglesia viva, porque esa es una iglesia viva. Por una parte, una iglesia viva es una comunidad dispuesta. Es una comunidad dispuesta. En Hechos 1:14, que es un texto que he citado otras veces, dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Aquí vemos una comunidad orando.
Una iglesia que ora está dispuesta. Una iglesia que ora es una iglesia dispuesta. Pero esa actitud fue el resultado de un profundo cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva. Una iglesia dispuesta es aquella que ha cambiado sus perspectivas. ¿Quién fue la actriz que nos acaba de representar aquí a Marta? Ana, ¿cierto? ¿Qué era lo que Marta más necesitaba? Cambiar sus perspectivas. Ella quería servir al Señor y que Dios la llamara, pero sus perspectivas estaban equivocadas. Me parece que hay una gran enseñanza en eso. Y no es sino hasta cuando ella ve que Dios llama a aquella persona que realmente le es fiel y que está abierta a Él, que ella cae en cuenta: tengo que cambiar mis perspectivas porque en algo me equivoqué. Una iglesia dispuesta cambia sus perspectivas. La idea que había en las mentes de estas personas que aquí encontramos orando, días antes, pocos días antes, en sus mentes había una idea, había una perspectiva. Cuando le preguntaron a Jesús: Señor, ¿vas a restaurar ahora a Israel otra vez el reino, el poder? ¿Vas a volver a Israel a la posición que perdió? Esa era su perspectiva. Y en eso pensaban que Jesús iba a encaminarlos para levantar otra vez a Israel. Ellos parece que de eso dependía, de lo que Jesús les respondiera. Dependía que ellos continuaran adelante o cada uno tomaría su propio camino para cualquier lado. Pero dice que ellos decidieron volver ante la respuesta de Jesús. A ustedes no les toca pensar en eso ahora. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es otro, diferente. Y ellos volvieron a Jerusalén, pero cuando volvieron no eran los mismos. Algo había cambiado en ellos. Habían tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Lo habían visto, habían oído sus palabras. Y nadie puede seguir siendo el mismo después de esta experiencia. Cuando alguien considera seriamente que Cristo resucitó y que está presente, vivo, presente en mi corazón, en su corazón, en su vida y también en la vida de la iglesia, no podrá seguir siendo el mismo. Ellos habían visto que la muerte no puede vencer la vida. Ellos se habían dado cuenta que lo prometido por Jesús era cierto. La vida eterna, el reino prometido era cierto y que no era algo para este mundo como ellos esperaban, sino que era algo que tenía que ver con la eternidad. Es lo que ellos vieron en el Cristo resucitado. Y yo creo que cuando una iglesia se postra a orar con un propósito específico, es porque algo ha cambiado. Una perspectiva profunda ha cambiado. Nosotros nos reunimos muchas veces, demasiadas veces, a orar y eso está perfectamente bien. Pero nosotros tendemos a anteponer nuestros propios intereses a los intereses de Dios. Y yo siempre pienso, y muchas veces hablo con otros pastores, que llegamos a la misma conclusión. Si no estamos viendo nuestras iglesias moviéndose de manera dinámica en el evangelismo y las misiones, es porque no le estamos dando prioridad a la misión de la iglesia. Y no le estamos dando prioridad a eso porque no estamos orando por eso. No estamos pidiéndole al Señor: Dios, muéstrame en lo personal, en lo individual, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué quieres tú que yo haga
para servir en la misión, en cumplir la gran comisión. Por eso no vemos que se realicen mucho los intereses de Dios, los proyectos de Dios para que el reino de Dios avance, para que otros conozcan de Cristo, no solamente para que nuestra iglesia crezca y aumente en asistencia, sino para que más almas sean salvas. Una comunidad dispuesta es aquella que busca de verdad, ante el hecho real de que Cristo vive, llevarlo y anunciarlo a otros que necesitan conocer a ese Cristo vivo. Pero una segunda cosa que encontramos, una segunda característica que encontramos en esta iglesia, es que es una comunidad vivificada. Es la palabra que utiliza el apóstol Pablo en Romanos 8. Y vamos a ir allá ahorita, ya les digo. Esta es una iglesia vivificada. Miren bien, la visión del Cristo resucitado fue un factor que influyó en el cambio de rumbo para ese grupo. Eso cambió sus perspectivas, eso cambió su dirección. Ellos iban en una dirección, tenían una perspectiva, pero la experiencia de considerar al Cristo resucitado les cambió todo, les cambió el rumbo, les cambió la perspectiva, les cambió el corazón. Entonces aquí surge el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, desde luego. El Espíritu Santo es la segunda persona, la tercera persona de la Trinidad. Pero ese no es mi tema esta mañana. Lo que sí quiero decir es que el Espíritu Santo es Dios, pero también es al mismo tiempo la fuerza, el poder de Dios. El Espíritu Santo es el dinamismo de Dios. El Espíritu Santo es la vida espiritual que Dios da a todo aquel que cree, a quien un día estuvo espiritualmente muerto. Y como el apóstol Pablo dijera a los Efesios, mas Dios nos dio vida, aun estando nosotros muertos en delitos y en pecados. Pero el Espíritu Santo también es la inspiración que Dios da a aquellos que le siguen. Desde el Antiguo Testamento nosotros escuchamos cómo Dios inspiraba a los profetas para hablar. Dios también, por medio de su Santo Espíritu, inspira a aquellos que han puesto su fe en Jesús y que le han dado lugar en su vida, en su corazón. También los inspira para servir, hablar y ministrar en su obra. Saben, hermanos, dentro de todo este contexto del libro de los Hechos y demás, los judíos creían que un día el Espíritu Santo vendría y levantaría un nuevo profeta, tal vez en la persona del Mesías, y que entonces Israel reviviría. Y tal vez esa era la idea que estaba en el fondo de la pregunta que ellos le hacen a Jesús: ¿restaurarás a Israel ahora en este tiempo otra vez su gloria y su posición? Pero la respuesta de Jesús alude a que esos tiempos no volverían. Esos tiempos no volverían, sino que Dios haría algo diferente. Él les dijo: ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y miren que Jesús habló perfectamente en plural. Jesús se refería a una comunidad. El Espíritu Santo vino, en efecto, pero no sobre un profeta en particular. El Espíritu Santo vino sobre Jesús, y a través de Jesús vino a una comunidad profética. ¿No entienden lo que estoy diciendo? El Espíritu Santo vino a una comunidad profética,
Aquella naciente iglesia tenía que aprender a verse a sí misma desde esa perspectiva. Tenía que aprender a verse revestida del poder, del dinamismo, de la vida y de la inspiración de Dios. La iglesia tiene que volver a verse como comunidad profética, porque el espíritu que una vez reposó en el corazón de los profetas del Antiguo Testamento es el mismo espíritu que ahora ha venido a permanecer en la iglesia y ha hecho de ella una comunidad profética, una comunidad que anuncia. Piense usted en que la iglesia surge como una expresión nueva de vida, avivada con la vida del Espíritu. No podemos pensar en iglesia si el Espíritu Santo no está presente en ella. Y si la vida, el poder, el dinamismo, la inspiración, la fuerza de Dios no está presente en la iglesia, no podemos pensar en una iglesia propiamente. La iglesia surge como una expresión nueva de vida, avivada con la vida del Espíritu. Avivar es un término muy importante, muy interesante aquí, porque avivar tiene que ver con la vida. Avivar tiene que ver con la vida, pero tiene que ver con una vida apagada o una vida extinguiéndose. Entonces, avivar significa volver a encender la vida, como cuando es necesario avivar el fuego. Algo sucedió con María Magdalena, que lloraba y lloraba al pie de la tumba. Su corazón se había apagado completamente. Su fe se había venido abajo porque ella consideraba que Jesús murió. Lo enterramos, ahora su cuerpo desapareció. Esto se acabó definitivamente. Algo sucedió con los apóstoles a los que ella les anunció que Cristo había resucitado y que se habían escondido pensando todo se acabó, todo terminó, ya no hay nada que hacer. Y algo pasó con esa comunidad cristiana inicial, cuando ellos pensaban que si el reino de Israel no iba a ser restaurado otra vez, ellos tomarían su propio camino y se irían por cualquier lugar. Pero algo pasó con ellos. Cuando Cristo murió, ellos interpretaron eso como el apague y vámonos, el fin de todo. Pero desde el momento en que vieron la tumba vacía, desde el momento en que tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado, esto los volvió a la vida y los encaminó a orar y los encaminó a esperar la voluntad de Dios, el momento de Dios, el tiempo de Dios. Los encaminó a consagrar sus vidas a Dios, a comprometer sus vidas con Dios. Los encaminó a recibir el Espíritu Santo y a asumir la misión. Entonces ellos comenzaron a actuar diferente. Por medio del Espíritu Santo, Cristo se encarnó en ellos. Nosotros los que hemos creído en Cristo, después del evento del Pentecostés, dice Pablo que habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Una vez creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es una forma de Pablo decir, el Espíritu Santo vino a morar en el corazón de aquel que sinceramente le dijo a Jesús: Señor, yo te acepto como mi Salvador, como Señor de mi vida. Ven y mora en mi corazón. Yo te consagro mi vida. Entrego mi vida a ti. Y el Espíritu Santo vino para morar en quien eso hizo.
Así que a la luz de eso se supone entonces que debiéramos ser personas espiritualmente vivificadas. Se supone que debiéramos ser personas animadas, emprendedoras, creativas, inspiradas, llenas del poder de Dios y diciéndole a Dios: Dios, encamina mi vida y úsala. Muéstrame, Señor, en qué quieres que yo te sirva. Debiéramos ser personas espiritualmente vivificadas. Miren lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, en el versículo 10. Y analice esto conmigo aquí esta mañana. 8:10 de la epístola a los Romanos. ¿Lo tiene? Allí dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esa es una realidad que no podemos cambiar. Sí, nuestro cuerpo físicamente está condenado a la muerte, definitivamente. Pero Pablo dice de que a pesar de eso, tenemos vida espiritual activa y real. Si me está siguiendo, recuerde que un día estábamos espiritualmente muertos, pero cuando Cristo vino y nos selló con su espíritu, con su presencia, entonces en nosotros resucitó la vida espiritual. Y Pablo dice: si bien el cuerpo está muerto por causa del pecado, el espíritu vive a causa de la justicia. Y luego dice Pablo: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Amén. ¿Sí o no? El que levantó, el que resucitó a Jesús, también vivificará nuestros cuerpos, encarnando en nosotros al Cristo vivo. Y si eso es así, yo debiera estar moviéndome de una manera inmensamente dinámica. Hágase esta pregunta: ¿qué pasa cuando Cristo se encarna en nosotros? ¿Alguien puede decir: realmente yo creo y lo sé que Cristo vive en mí? ¿Alguien puede decir eso? Amén. ¿Sí o no? Yo sé que Cristo vive en mí. Entonces pregúntese a la luz de eso: cuando Cristo se encarna en nosotros, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que comienza a pasar? Yo les diré: comenzamos a hablar como Él, comenzamos a hablar lo que Él hablaría, comenzamos a vivir la vida de Él, comenzamos a hacer las obras de Él, iríamos a donde Él iría, abrazaríamos a quien Él abrazaría, buscamos a quien Él buscaría, comenzamos a orar buscando su propósito, comenzamos a sanar heridas, comenzamos a servir, comenzamos a permitir que ese Cristo que vive en nosotros se exprese, se refleje a través de nuestro carácter y de nuestras obras. Y esto está asociado con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo hace real a Jesús en nosotros. Esencialmente, Él nos convierte en gente que sirve, en gente que habla, nos convierte en gente
que va donde el enfermo, nos convierte en gente que busca al perdido, nos convierte en gente que comparte de lo que Dios le provee, nos convierte en gente que ministra al que está en crisis, nos convierte en un canal activo y dinámico de su amor. Ahora, aquí es donde se hace evidente la relación resurrección y misión. La misión de la iglesia nace del hecho de la resurrección. Si Jesús no estuviera vivo, no habría misión. Si Jesús no estuviera vivo, ¿qué sentido tendría ir a anunciar a Cristo? Si Él no estuviera vivo, no habría misión. Piense usted en Pedro, del que tanto hablamos. Dice Lucas que el día que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, en el día de Pentecostés, Pedro se paró frente a toda la gente y habló. Pedro se paró y habló. Y Pedro dijo que Jesucristo había sido exaltado por la diestra de Dios, que estaba vivo y que había sido promovido a una posición de rey y señor, y que por eso estaba sucediendo lo que la gente estaba viendo y lo que estaba oyendo. Ahora, el inusitado valor y poder que Pedro y los otros cobraron para hablar de Cristo era evidencia de eso. Hubo una conexión entre la resurrección y la misión. Ahora la presencia del Espíritu en ellos los había vivificado para la misión. ¿Cómo es que dice el apóstol Pablo a los Efesios? Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vivificar es ser levantado de una vida espiritualmente muerta o de una vida espiritualmente apagada. Y déjenme terminar diciendo, una tercera característica de esta iglesia, por tanto, es que tenía un mensaje transformador. Tenía un mensaje transformador. Ahí en Hechos 2:32 dice que Pedro le dijo a la gente a la que le estaba predicando: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, por eso estamos aquí. Y por eso estamos haciendo lo que hacemos. Y por eso estamos hablando lo que hablamos. Y por eso les estoy predicando lo que les predico. Porque Jesús resucitó y somos testigos de eso. Y luego dice en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? El mensaje de Pedro se centró en la resurrección de Jesús y en su glorificación. Dice, fue glorificado por la diestra de Dios como Señor y Cristo y como Salvador. O sea, Pedro predicó acerca de Cristo. Su mensaje, su tema, su fe, su convicción era Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo vivo. El Espíritu Santo infundió en Pedro el poder, el dinamismo, la vida espiritual y la inspiración para que al hablar de Cristo hiciera reflexionar a su auditorio, y su auditorio reflexionó y reconocieron su error y se sintieron perdidos al punto de que se compungieron de corazón. Y eso significa que hubo un cambio.
de corazones duros, de corazones incrédulos, de corazones apáticos. ¿Quién sabe cuántos había entre esa multitud de los que días antes gritaban: crucifícale, crucifícale? Pero ahora, al escuchar lo que habían hecho, se compungieron de corazón, se sintieron perdidos. El corazón humano no cambia hasta que realmente se sienta perdido. Nosotros podemos cambiar de iglesia, ir a esta o aquella o a la de más allá. Tú puedes asistir aquí domingo tras domingo. De hecho, a veces hablamos entre los líderes: ¿cuántas personas llegan aquí cada domingo, nos visitan, nos alegramos de tener visitas, de tenerlos por un tiempo? Pero después, quizás después de escuchar después de evaluar lo que escuchan, dicen: no, eso no es para mí, o esta no es mi iglesia, o esto no me gusta, o esto no va conmigo, y así mismo desaparecen. Pero a veces decimos también: gracias por los que permanecen, van echando raíces acá. Pero yo les digo una cosa sinceramente: no, eso demuestra que no es asistir a una iglesia lo que cambia. Lo que cambia realmente es cuando nos sentimos perdidos y entonces preguntamos: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué haremos? Pero esa pregunta tiene un sentido de urgencia aquí en la narrativa de Lucas. Tiene un sentido de desesperación, de angustia. Si la consideramos a la luz del significado de compungieron, es una pregunta angustiosa. Hermanos queridos, una iglesia dispuesta y vivificada proclama a Cristo y transforma vidas. Amén. Una iglesia que evangeliza, una iglesia que sirve, una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza en ser fiel al Señor, una iglesia a la que no hay que rogarle: hermanito, hermanita, por favor, haz algo para servir al Señor, haz algo para evangelizar, haz algo para compartirle a alguien de Cristo. A ver, despiértate, espabilate, vuelve a la vida, por favor. Una iglesia en la que Cristo está encarnado, en la que Cristo vive, es una iglesia que se moverá por el poder de Dios, porque en ella está el dinamismo de Dios, está la vida de Dios, está la inspiración de Dios, porque Cristo está vivo en ella. Es una iglesia que demuestra que Cristo vive en ella, porque el Cristo que vive en mí, el Cristo que vive en ti, es el que nos hace hablar, es el que nos hace ir, es el que nos hace trascender fronteras, es el que nos lleva allá, no sé dónde, donde hay alguien que necesita de su palabra. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si terminamos cantando un himno que en lo personal a mí me encanta?